Que vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Ezequiel capítulo 37, el versículo 4 al 6. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 6. Y dice la palabra del Señor en la versión en la versión lenguaje actual. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Amén. Quien también es nuestro Dios. Amén. Démosle un aplauso a ese Dios que no solamente es el Dios de Israel, sino es que también es nuestro Dios. Amén. ¿Qué tal si ora por la persona que está a su lado, le pone la mano en el hombro y allí juntos oramos en esta noche para que el Espíritu de Dios nos siga direccionando conforme la voluntad y el diseño que Dios tiene para este tiempo? Soberano Dios, eterno, bueno, justo y fiel, que no solamente llamaste a Jeremías desde el vientre de su madre, sino es que también nos has llamado a nosotros. Nos elegiste con un propósito, con un plan. Somos ese sueño, esa visión que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú no te equivocas. Tú nos eliges, amado Dios, para que hagamos parte de lo que tú vas a hacer con la alianza, con este pueblo. En cada uno de los lugares que tú nos has puesto, podemos creer lo que tú le dijiste a Moisés. También nos lo dices a nosotros, que es algo grande lo que vas a hacer con nosotros, que nuestra mente humana y carnal no la alcanza a interpretar. Tú eres tan grande que puedes hacer mucho más de lo que te pedimos o alcanzamos a imaginar. Gracias por superar todas las expectativas. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas y darnos la victoria contra Satanás y la adversidad que podamos enfrentar en este camino. Te honramos por Jesús tu Hijo. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso lo más fuerte que pueda al Dios eterno, quien vive, y a su nombre, y al pueblo de Dios, y al pueblo de Dios? Qué bueno. En esta noche el tema que me corresponde es la visión del Señor con el valle de los huesos secos. Amén. La visión del Señor con el valle de los huesos secos. Toda visión de Dios debe de estar sustentada en su palabra y respaldada por el poder del Espíritu Santo para que sea una realidad. Amén. Toda visión de Dios, esa visión que Dios ha puesto en su corazón, debe de estar respaldada, sustentada en su palabra y respaldada por el poder del Espíritu Santo para que sea una realidad, por imposible y difícil que parezca. Porque Dios, todo lo que Él va a hacer, primero lo anuncia, según Isaías 46:10. Dice que Él anuncia lo que está por venir. Amén. Dígale al que está a su lado: Dios anuncia lo que está por venir. Y están por venir cosas muy buenas. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Le digo que están por venir cosas muy buenas de parte de Dios para su vida, para su familia, para su iglesia y para el pueblo donde Él lo ha puesto. Amén. Amén. Apláudale al Señor por eso, si usted lo cree. Amén. ¿Cuánto lo creemos? En la vida de Abraham, en algún momento de su vida le visitó la incertidumbre. Ustedes saben que Dios lo llamó a Abraham y en algún momento
le visitó la incertidumbre. Abraham tenía muchos bienes, muchas riquezas, y Abraham dijo, bueno, ¿quién me va a heredar todo esto? Y Abraham dijo, yo no quiero que lo herede mi esclavo Eliezer. Yo deseo que lo herede un hijo. Y en ese momento de incertidumbre, en esa noche oscura, en ese valle de sombra, viene Dios y lo saca a Abraham de su tienda y le dice a Abraham, mira al cielo. Y Abraham miró al cielo y Dios le dijo, y Dios allí le reveló el futuro. Amén. Y le dijo, mira al cielo, así de grande va a ser, como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Y yo pienso que en esos momentos de incertidumbre que posiblemente estemos pasando, está viviendo nuestro país, posiblemente usted como pastor, como familia, si está cruzando ese valle de incertidumbre, le digo que está en el mejor momento de su vida. Es ahí donde Dios va a venir y lo va a sacar y le va a revelar lo que Él tiene para usted. Amén. Y Dios le da la visión a Ezequiel para mostrarle cómo Él haría que a través del poder del Espíritu Santo la vida volviera a resurgir en su pueblo. En ese pueblo que estaba en esa condición de valle de huesos secos, Dios allí le da la visión al profeta Ezequiel. El Espíritu Santo haría que lo imposible fuera posible, real, palpable, que todos lo pudieran observar lo que Dios iba a hacer con ese valle de huesos secos. Entonces Dios, el Señor, le anuncia el futuro que ha preparado a ese valle de huesos secos, porque el valle de los huesos secos necesitaban oír la palabra del Señor. Amén. Como cuando el Señor Jesús lo dijo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la creyeren volverán a vivir. Así que llegó un tiempo para creerle a Dios, para volver a vivir. Amén, amados. Llegó el tiempo de creerle al Señor. El Señor llama al profeta Ezequiel para que sea un portavoz de alegres nuevas. Y es allí en ese momento de incertidumbre para ellos, cuando ellos decían, el Señor se olvidó de nosotros. Ya nadie se acuerda de nosotros. Cuando ellos habían perdido y habían perecido, y había perecido en el corazón de ellos la esperanza de volver a ser lo que eran. Cuando ellos decían, ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos ni recursos para hacer lo que antes éramos, para hacer realidad nuestros sueños. Y es allí donde Dios, el Señor, les envía al profeta Ezequiel con una alegre nueva, un buen mensaje de esperanza y de resurrección. Y Ezequiel le dice a ellos, huesos secos, oigan la palabra del Señor, porque así dice el Señor a este valle de huesos secos. Y eso es lo que necesitamos y necesitan oír aquellos que están pereciendo en este mundo de tanta incertidumbres. Dios siempre le ha comunicado el futuro a su pueblo a través de sus siervos los profetas. Dice la Biblia que Dios no hace nada sin antes hacérselo conocer a sus siervos los profetas. De tal manera que el ministerio de profeta sigue siendo una necesidad dentro de la iglesia y dentro de nosotros como pastores y ministros y ministras que le servimos al Señor. Y hoy en día también nuestras iglesias necesitan oír la palabra de Dios a través de sus siervos los profetas. Una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel es, Ezequiel, tú oirás mi palabra y se las hará saber a mi pueblo. Esa es la responsabilidad de nosotros como siervos, como pastores, saber qué es lo que Dios le está hablando hoy a su pueblo. Pero para eso necesitamos tener el oído atento a lo que el Señor le está diciendo a su pueblo a través de sus siervos. Entonces nuestra responsabilidad como pastores, conocer la visión de Dios. Ezequiel pudo conocer la visión de Dios porque Dios se la reveló. Y eso es lo que nosotros hoy en día necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos conocer no mi visión, sino la visión que Dios tiene con ese pueblo.
con esa iglesia y principalmente con nuestra vida. Amén. Eso es supremamente importante. Entonces el Señor tenía preparado que daría aliento de vida a su pueblo a través del Espíritu Santo. Dios ya lo tenía todo diseñado, preparado, y ellos estaban en esa condición de muerte porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. El Espíritu Santo los había apartado de su presencia debido a todo el pecado, sus inmundicias, su idolatría, sus pecados, como lo explicaba el pastor Carlos anoche. Toda esa sobreabundancia de vida, de pecado delante de Dios, hizo que Dios los apartara de su presencia. Como dice Isaías capítulo 52, Isaías 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el problema del pecado, que hace que Dios se ahuyente, se aleje y nos deje solo haciendo el ministerio, y así el ministerio solo nunca podemos. Cuando David pecó, ustedes saben lo que David le dijo a Dios en el Salmo 51. Entonces Dios en su gracia había decidido transmitir aliento de vida a su pueblo a través del soplo del Espíritu Santo, quien entraría a ellos y les daría vida y los resucitaría de entre los muertos. Así como cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Lo hizo ayer y también lo quiere hacer hoy. Dios nos quiere transmitir de su Espíritu para que tengamos el mismo poder que tuvo su santo Hijo Jesucristo y podamos hacer el ministerio así como Jesús lo hizo. Amén, amados. Eso es lo que Dios había decidido, como dice la palabra del Señor allá en Job, capítulo 33, versículo 4. Cuando Job pudo decir, el Espíritu de Dios me ha creado y el soplo del Todopoderoso me ha dado aliento de vida. Una de las cosas y una de las convicciones que tenía Job en medio de todas las crisis que él le sobrevinieron, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y de la muerte me puede levantar. Amén. Y ese Redentor está vivo también para nosotros y está para este lugar y allá en el lugar donde Dios lo ha puesto para hacer realidad la visión que él ha puesto en su corazón. Amén. Esa es la realidad de ese Dios todopoderoso que sigue caminando con nosotros y nos sigue respaldando allí donde Él nos ha puesto. Entonces el Espíritu Santo les daría aliento de vida, como lo prometió también en Ageo. Según el pacto, dice en Ageo capítulo 2, versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. Y le dice a ellos, no teman, no teman. Los ayuda a creerle que el Espíritu Santo es todo suficiente para darle todo lo que Dios les había prometido que iba a hacer con ellos. Amén. El Espíritu Santo es todo suficiente y si el Espíritu de Dios está con nosotros, el temor tiene que huir de nuestras vidas. El miedo tiene que huir. La incertidumbre tiene que huir de nosotros. Dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Espíritu de Dios libera nuestro corazón del temor. Y un pueblo que estaba lleno de temor, Dios le dice, les he dado mi espíritu, así como lo hice en Egipto, también se lo he dado en este tiempo para hacer todo lo que les he dicho que voy a hacer, así que no teman. Amén. Dígale eso que está a su lado, no tema. Dígale, no tema. No importa los cambios que estén habiendo. Una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos fue, no tema manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darles el reino de los cielos. Amén. Y entonces Dios le dice a ellos que no temieran. Y dice que según el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, el Espíritu Santo entraría a ellos como entró a Egipto para sacarlos de la esclavitud nuevamente, allá donde estaban en Babilonia, allá donde estaban cautivos, sin esperanza,
sin fuerzas para derrotar a sus enemigos, sin un ejército. Y entonces Dios les manda a decir a ellos que Dios les iba a dar aliento de vida, que Dios nuevamente los iba a llevar allá donde pertenecían, a su tierra, y llevarlos a la tierra prometida, mostrándoles el camino de día y de noche, como lo hizo cuando lo sacó de Egipto. Como dice Isaías 43:19, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz, no las conoceréis otra vez, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El poder de Dios sigue vigente. Amén. El Espíritu de Dios sigue vigente. Sigue teniendo el mismo poder de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable, es incomparable. Lo que usted no puede, su Dios lo puede. Amén, dígame. Lo que usted no puede hacer, su Dios lo puede hacer por usted. Ellos no podían abrir el mar, Dios se lo abrió a ellos. Ellos no podían derrotar a Faraón, Dios derrotó a Faraón por ellos. Amén, amén. Y lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer por usted. Y lo que usted no puede conquistar, Dios se lo puede conquistar y se lo puede entregar en sus manos. Aplauda al Señor por eso. Esa es la bondad de Dios. Esa es la esperanza de Dios. Dios abre puertas, abre camino, llama las cosas que no son como van a ser. Y ese es nuestro Dios. Y Él ha dejado su Espíritu para que lo haga con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amén. En el versículo 5 del capítulo 36, dice, en el versículo 5, del capítulo 37, dice que cuando Ezequiel comenzó a profetizar, el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Toda visión necesita recursos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y lo que Dios le manda a decir a estos huesos secos es que les va a poner todos los recursos para que sean lo que Él ha dicho que van a hacer. Amén. Y el Espíritu Santo se encargaría de movilizar todos los recursos. Y ahí incluye recursos humanos, tecnológicos, financieros, todo. Y lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 4, allí dice que Dios les iba a enviar camellos. ¿Qué dice? Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se hayan vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dios le dice a ellos, les voy a poner todos los recursos. Dígalo conmigo, Dios. Diga, abra su boca. Diga, Dios va a movilizar, me va a traer todos los recursos que se necesitan para que la visión que Él ha puesto en mi corazón sea una realidad. Aplauda al Señor por eso. Cuando Dios da la visión, Él pone todos los recursos para que esa visión sea una realidad. Para que aún aquellos que no han creído, cuando has hablado y has compartido la visión, al ver todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, se van a quedar asombrados. Porque va a ser algo extremadamente grande y maravilloso lo que Dios va a hacer con tu vida. Amén. Y te va a poner todos los recursos. Dígalo conmigo. Todos los
recursos. Ese temor tiene que huir de nuestras vidas. A veces no soñamos, no creemos porque no vemos los recursos. Los recursos los tiene Dios, amén. Dios tiene todos los recursos. De Él es el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y si Dios te ha dado una visión, te va a dar los recursos para que esa visión que está en tu corazón sea una realidad. Sea una realidad. Se los puedo decir, porque lo estamos viviendo. Dios te va a poner los recursos, pastor. Dígale eso al que está a tu lado. Dios te va a poner los recursos. Echa fuera el temor a la escasez. Diga, echa fuera el temor a la escasez. No te preocupes. Si hay recesión, no te preocupes. El cielo tiene la solución. Amén, sueña. Sueña. Porque el que sueña y cree, todo le es posible. Tienes un Dios que abre caminos en el desierto. Si le hizo camino al sol y a la luna, ¿cómo que no te va a hacer camino a ti, hombre? Si vale más que las aves del cielo. Él te llamó no para dejarte avergonzado ni confundido. Te ha llamado para darte todo lo que le pidas si crees. Sueña, dígale que está a su lado, sueña. Dígale, la visión la tiene Dios. Dile, la visión la tiene Dios. Y lo que Dios te dice, por imposible que sea, Él lo hace una realidad. Aplauda al Señor por eso. Allá donde está, sueña. Sé como Abraham. Permite que Dios te saque de la mentalidad escasa, de la mentalidad angustiada, de la mentalidad medrosa. Si queremos salir de la zona de confort, pues Dios es el camino para salir de ella. Apláudalo por Él. Amén. Él es el camino. Tienes que estar dispuesto a abandonar cosas, porque Dios te quiere llevar más allá. Te quiere llevar a hacer realidad el sueño que por años te ha entregado allá. Y posiblemente no has salido a conquistarlo por el temor, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? No puedo. Claro que sí lo puedes. Si Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios de Pablo sigue siendo mi Dios y sigue yendo conmigo a donde quiera que vaya. Dios le dijo a Josué, todo lugar que pise la planta de tu pie será vuestro territorio. Tienes que salir de la comodidad. Y ahí es donde necesitamos soñar. Solo el que sueña puede salir de la comodidad y vence los temores. Es verdad que te pueden criticar, no importa, Dios te va a apoyar. Apláudalo por eso. Él te va a ayudar, te va a apoyar. Bendito sea el Señor. El Señor quiere, desea, y deseaba eso, que los huesos secos volvieran a la intimidad con Él. La intimidad. Y el fracaso de ellos estuvo en lo siguiente, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dios dijo, pero 2 males se ha causado mi pueblo. 2 males. Y el terrible de ellos es dejar al Señor. Y muchas veces nuestro activismo ministerial nos lleva a dejar a Dios, a dejar la intimidad. Y si no hay intimidad, no hay procreación. Porque 2 males se ha causado mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua vivas y cavaron para sí cisternas rotas, las cuales no retienen agua. ¿Dónde estás cavando? Y es un mal que nos causamos nosotros. Yo digo, a veces sacamos tiempo para muchas cosas, pero no sacamos tiempo para irnos al lugar secreto. No sacamos tiempo para ir a encerrarnos allá. Por eso muchas veces no hay respuesta en nuestros púlpitos. Por eso nuestra palabra muchas veces es escasa, lánguida, no sustenta, no alimenta, no inspira. Necesitamos volver a la fuente de agua viva para que nos dé aliento de vida y de esperanza. De vida
y de esperanza. Si querían recibir aliento de vida a través del Espíritu Santo, tenían que volver a la intimidad. Tenían que volver allá. Y hay un pasaje en Zacarías 1:3 que dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Oseas 6:1 y 2 dice: vengan, volvamos al Señor, volvamos nuestros ojos al Señor, porque allá está el éxito, allá está el desarrollo de la iglesia, allá está la paz para hacer el ministerio, allá está el descanso para hacer el ministerio, allá está la vida de nosotros como pastores, la vida de nuestra familia y la vida de la iglesia, porque Él es fuente de agua viva, Él es aliento de vida. Y si volvemos allá, volvemos a obtener la vida para hacer el ministerio, para alimentar a la iglesia, para sustentar a la iglesia y para desarrollar la visión que el Señor nuestro Dios nos ha encomendado. Cuando volvieran a la intimidad con el Señor, Él se encargaría de restaurarlos. Zacarías capítulo 9, versículo 12 y 14 dice de la siguiente manera. Allí ustedes lo pueden leer. El Señor le dice a ellos que si ellos volvieran a Él. Zacarías capítulo 9, versículo 12 y 14. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Jehová será visto ¿sobre quiénes? Sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre el torbellino del austro. Y miren la parte A del versículo 14. Y Jehová será visto sobre ellos. La gente está viendo a Dios a través de su vida. La iglesia está viendo a ese Dios a través de usted. ¿Lo está viendo a través de nosotros? Dios está siendo visible a través de nosotros. Y una de las condiciones para Dios hacerse visible a través de nuestra vida es que volvamos a su presencia. Volvamos a ser hombres de oración y hombres de ayuno. Volvamos a ser hombres de la palabra. Volvamos a buscar, como Jesús lo dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Todo cambia cuando buscamos al Señor hasta encontrarlo. El desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se convierte en bosque. Eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestra vida. El día que la gracia, el poder de Dios, como dice allá en Isaías 32:15, ser insistente, perseverante, buscarlo hasta encontrarlo, hasta ser lleno, hasta recibir ese aliento de vida, porque según lo que dice Dios en su palabra, Isaías 44, versículo 3 al 4, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Prosperará tu vida, tu familia, tu iglesia, como la hierba bien regada, como sauce en la ribera de un río. Todo comienza a fluir, todo comienza a darse, todo comienza a prosperar, todo comienza a florecer, porque Él es el Dios que hace florecer el desierto. Dios lo puede hacer, hermanos, amados pastores y pastoras, líderes. Dios lo puede hacer. La mano del Señor no se ha cortado, Dios sigue vivo, amén. Dios sigue obrando, Dios sigue levantando, Dios sigue abriendo puertas y sigue abriendo camino. Sigue el Espíritu Santo trayendo las almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo a través de cada uno de nuestros ministerios. Pero tenemos que volver a la intimidad.
Tenemos que volver al lugar secreto. Tenemos que volver a recibir la visión que Dios tiene para esa iglesia, para su vida, para su familia y para ese lugar que Dios le ha puesto. Por último, el propósito final de todo esto es que Dios quiere darse a conocer para que la gente conozca, como lo decían el pastor Carlos, de la vida de Ezequiel, un hombre común y corriente. Para que el mundo conozca que no somos nosotros, sino nuestro Dios a través de nosotros. Amén. Para que la iglesia pueda conocer a ese Dios. Porque Dios quiere hacerlo. Él quiere revelarse, Él quiere manifestarse. Él quiere darse a conocer nuevamente a través de nuestros púlpitos. Quiere darse a conocer a través de nuestras vidas. Pero tenemos que volver a la intimidad. Tenemos que volverlo a buscar hasta encontrarlos. Hasta llevarlo a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia vuelva a tener vida, para que se vayan esas preocupaciones. ¿Será que hoy va a venir la iglesia o no va a venir? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Será que hoy se van a congregar o no se van a congregar? Sí o que todos hemos pasado por eso, pero cuando Dios llega a nuestra vida, todo eso comienza a desaparecer. Podemos desarrollar un ministerio en completa paz. Permítame hacer un paréntesis. Una de las cosas que a mí más me preocupaba cuando inicié el ministerio eran 3 cosas. ¿Qué voy a predicar cada domingo? Segundo, ¿dónde voy a encontrar la plata para hacer la visión? Y tercero, ¿será que cuando llegaba un domingo y amanecía lloviendo, sábado por la noche lloviendo, yo no dormía? Dios mío, mañana no se va a congregar nadie. Uy, qué preocupación. Y como allá no tenemos ni carro, nada de eso, entonces la gente tiene que transportarse a pie. Y esa era la preocupación de mi persona. Y saben que todas esas preocupaciones comenzaron a desaparecer de mi vida. Cuando empecé a relacionarme con Dios, a buscarlo a Dios, a agarrar a mi esposa y a mi niña pequeña e irnos por allá a una montaña, a un campo donde vive mi mamá. Ya nos íbamos semanas. Nos perdíamos de la iglesia, del pueblo. Y todas esas preocupaciones comenzaron a desaparecer. Y Dios comenzó a traer la gente. Ya mi preocupación no es si la gente se congrega el domingo, ¿no? Eso ya no es mi preocupación. Ya mi preocupación no es si hay plata o no hay plata, eso ya no me preocupa. Mi preocupación es que Dios se vaya de mi vida. Y eso es que tiene que ser nuestra preocupación, pastor. Que Dios esté en tu vida y en el ministerio que te ha llamado a hacer. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lugar. Moisés entendió que sin Dios no podemos ir a ningún lugar. Dígale eso al que está a su lado. Sin Dios no puedes ir a ningún lugar. Porque Él es el que te va a llevar. Amén. Apláudale al Señor por eso. Con Dios podemos ir a todo lugar donde Él ha dicho que nos va a llevar. Pídeme por herencia y te daré pídeme por herencia y te daré como posesión tuya los confines ¿de qué? De la tierra. Ese es el plan de Dios. Y a manera de conclusión, quiero hacer memoria un poco a lo que Jesús dijo en la última y gran día de las bodas. Para aquellos que se consideran muertos y quieren volver a vivir, el llamado de Dios en ese tiempo era que volvieran a la intimidad para Él darles aliento de vida. Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice lo siguiente: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y permítame decirle, Dios quiere hacerle saber la visión que Él tiene con usted. Quiere saber la visión que Él tiene con esa iglesia que Él le ha puesto. Y quiere ponerle esa visión en el corazón. Porque es esa visión la que Dios va a hacer realidad con su vida allí donde Él está. Amén. Ahí donde Él lo ha puesto. Dios tiene una visión con usted. Tiene una visión con esa iglesia. Tiene una visión allí donde lo ha puesto en esa localidad. Y la única manera de poderla recibir es volviendo a la intimidad con Él. Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Amós 5:4. Y también en el Salmo 63, 69, versículo 3, dice el Señor:
Busquen a Dios y vivirá su corazón. Porque el Señor escucha a los menesterosos y no rechaza a los que están en prisión. Joel capítulo 2, versículo 12. Hay que volver a leer esos libros proféticos. Es ahí donde Dios llama a los sacerdotes, llama a sus ministros, ¿sí o qué? Y le dice, vuelvan, vengan entre la entrada y el altar, vengan acá, ministros de Jehová, vuelvan, vengan a llorar. Recuerde que en Joel se había ido todo, se había ido la gente, se había ido las ofrendas, aún el campo estaba padeciendo. Y Dios los llama a ellos a volver a la intimidad. Y Dios les dice a ellos, vuelvan. Y cuando el pueblo vuelve, viene la gran profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Iglesia, pastores, si necesitamos un avivamiento, todo avivamiento comienza con la oración y el ayuno y el volverse a Dios y su palabra. Si queremos tener púlpitos avivados, vidas avivadas, porque el púlpito avivado es el resultado de un pastor que ha recibido aliento de vida, y Dios te ha traído acá para darnos aliento de vida. Amén, apláudalo por ello. Entonces Dios los llama, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Amado pastor, ¿cómo está tu vida? ¿Te sientes cansado, agotado, frustrado, inseguro, sin fuerzas y sin esperanza? ¿Añoras tener una nueva visión para tu vida y ministerio, la iglesia? Volver a Dios es la oportunidad. Y Jesús, el Señor Jesús, en el último y gran día de la fiesta, invitó a todos los secos, sedientos, como ese valle de huesos secos, sin esperanza volver a tener vida, a venir a Él y beber del río de su Espíritu, para que su aliento de vida, que es su Espíritu Santo, quien es la misma vida de Dios, haga que el desierto florezca, lo muerto resucite, porque donde entra el río de Dios, entra la vida. Ezequiel 47, el río de Dios. Y ese río de Dios tiene que entrar primero a tu vida, a tu casa, a tu familia, para que pueda entrar a tu iglesia y a través de la iglesia pueda entrar a la sociedad. El Espíritu Santo de Dios te quiere dar aliento de vida. Debemos de estar dispuestos con toda humildad a recibirlo. Es el mismo poder que resucitó a Jesús, con el cual Él hizo el ministerio y sanó a los enfermos, liberó a los cautivos y oprimidos por el diablo. Y fue lo que Jesús le ofreció a los discípulos. A la verdad yo me voy, pero yo le rogaré al Padre que le dé otro consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Eso es lo que Jesús nos ofrece hoy como pastores y pastoras, como líderes y líderes para nuestras vidas. Y ese espíritu tiene que entrar primeramente a nosotros. Y cuando ese espíritu entra a nosotros, todo cambia. Todo cambia. Dígalo conmigo, todo cambia. Cambió la historia del valle de los huesos secos. Cambió la historia del profeta Isaías. También puede cambiar la historia de nuestras vidas. Ustedes saben la historia de nuestro Señor Jesucristo. Después que el Espíritu Santo vino sobre Él y vino en el poder del Espíritu Santo, aún hasta la fama de Jesús cambió. Como cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom. No me he desviado del tema, simplemente que Él es el que tiene la visión de Dios para tu vida y tiene el desarrollo de tu ministerio igual que el mío, y el desarrollo de la iglesia que el Señor nos ha encomendado. Esa iglesia no se puede desarrollar sola. Esa visión no se puede hacer sola. Dios le dijo a Zorobabel en Zacarías: Zorobabel, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Amén. El mismo Espíritu que se movía en la creación cuando Dios decía sea la luz, y el Espíritu de Dios se movía. Y que entonces cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas y a través de ella,
toda visión se hace realidad. Amén. Todo es una realidad. Todo es posible. Porque el Espíritu Santo ha venido para que lo imposible sea posible donde el Señor nuestro Dios nos ha puesto. Para que la visión de Dios sea una realidad caminando de la mano del Espíritu Santo. Solo no podemos. Recuerda que el Espíritu Santo vino a la vida de Ezequiel y entró a él. Y cuando el Espíritu de Dios entró a la vida de Ezequiel, Ezequiel se levantó. Y cuando el Espíritu de Dios entró a ese valle de hueso seco, la historia cambió. Amén. Y cuando Él entra a nuestras vidas, la historia cambia. La historia cambia. Dígale que está a su lado, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Si volvemos a la intimidad, el valle de los huesos secos dejará de ser hueso seco y se convertirá en otra cosa, en esa visión que Dios tiene para ese valle de huesos secos. Darle vida, darles aliento de vida. Les invito a estar sobre sus